Vale, en el vídeo anterior vimos que la distancia de r a q al cuadrado era lo que tenemos en pantalla, en azul. Y dije que por otro lado vamos a calcular ahora cuánto es la distancia de f de r a f de q al cuadrado. Y después utilizaremos que, por hipótesis, la distancia entre r y q cuadrado es igual a la distancia entre f de r y f de q al cuadrado. Vamos pues con este cálculo, con el cálculo de distancia de f de r a f de q al cuadrado. Por definición, esto es simplemente el producto escalar de f de r, f de q, con f de r, f de q. Parad el vídeo y pensad qué podemos hacer para seguir desarrollando este producto escalar. Si no lo veis, os voy a dar una pista. La pista es ver qué es lo que hemos hecho antes para calcular la distancia de r a q al cuadrado. Lo que hay que hacer aquí para seguir calculando este producto escalar es algo parecido. Bueno, antes lo que habíamos hecho era escribir el vector rq como rp más pq. ¿Qué es lo que es natural hacer aquí? Pues escribir el vector f de p, f de q como... escribir el vector f de r, f de q como f de r, f de p más f de p, f de q. El producto escalar de esto consigo mismo. F de r, f de p más f de p, f de q. Ahora, como antes, utilizamos que f es bilineal y esto nos queda producto escalar de f de r, f de p consigo mismo más, voy a poner ahora el producto escalar de el segundo sumando más el segundo sumando, es decir, f de p, f de q, producto escalar con el mismo, y más dos veces el producto escalar de f de r, f de p con f de p, f de q. Vale, ahora aquí me había dejado la flecha. Y ahora bueno, pues ahora tenemos tres sumandos. ¿Qué podemos decir sobre el primero? Bueno, pues el primero es la distancia de f de r a f de p al cuadrado. El segundo es la distancia de f de p a f de q al cuadrado. Y el tercero bueno, pues para simplificar un poco lo que voy a hacer es escribir los dos vectores como vectores que empiezan por f de p. Es decir, lo que voy a hacer de momento es escribir el primer vector como el vector f de p, f de r. Para ello hay que cambiar el signo y nos queda menos dos veces el vector f de p, f de r, coma f de p,
f de q. Vale, entonces, los dos primeros sumandos. Bueno, voy a ir haciendo cosas con ellos. Vale, el primer sumando, ¿qué es? Distancia de f de r a f de p, usamos la hipótesis. Por hipótesis, esa distancia de f de r a f de p es la distancia de r a p al cuadrado. También por hipótesis, el segundo sumando es distancia de p a q al cuadrado. Y ahora, ¿qué podemos decir sobre el tercer sumando? ¿Vale? Vamos a recordar, voy a ponerlo en azul, la definición, bueno, dos cosas. Por un lado, la definición de la aplicación f tilde de un vector v era, por definición, el vector que va de f de p a f de p más v, esto por un lado. Y por otro, habíamos definido el punto q como p más v y habíamos definido el punto r como Vale, voy a parar, que no me acuerdo bien de cómo había definido los puntos q y r exactamente. Sigo en el siguiente vídeo.